Me place, es un honor. El doctor Pablo González Molina es socio de Estudio de Comunicación, consultoras de comunicación corporativa, con equipos presentes en España, Argentina, Chile, México y Portugal, especializado en comunicación interna, chance management y fomento de compromiso. Es doctor en Ciencias de la Información y premio extraordinario de licenciatura. Su tesis doctoral, La comunicación interna en la empresa, fue la primera leída en esta disciplina en España. Con 30 años de experiencia en este campo, defiende que el objetivo de la comunicación interna no puede ser exclusivamente informar a los empleados del punto de vista de la dirección. Si la comunicación interna quiere aportar valor significativo al negocio, precisa desarrollar estrategias basadas en el diálogo con los empleados y dirigidas a influir en sus percepciones, comportamiento, buscando un mayor compromiso con los objetivos empresariales. Hoy la tecnología abre oportunidades que están transformando la comunicación con y entre los empleados. Es profesor colaborador del Instituto de España, de la Empresa de España y de otras escuelas de negocios a nivel internacional. Ha coordinado y participado en diversos libros colectivos sobre comunicación corporativa, comunicación interna, y pues creo que es un gran referente de nuestra disciplina para España y el mundo. Y en este instante les dejo con el doctor Pablo Gonzalo Molina con su disertación que se titula ¿Puede tener éxito una estrategia organizacional que no sea compartida con los empleados? Gracias por sumarse. Bienvenido, doctor Pablo Gonzalo. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes a aquellos que me escuchen desde Europa y muchísimas gracias en primer lugar y con total sinceridad a la comunidad Diálogo USTEI. El trabajo que lleváis años haciendo es espectacular y lo dice alguien pues que tuvo la oportunidad hace ya años de moderar un debate en Twitter entre todos vosotros, que también mi compañera Concha Gómez de mi equipo lo hizo, gracias a las gestiones de Lelia Zapata. No sé, el trabajo de Janine Rincón hoy, de Maximiliano Vilella, del conjunto del equipo de Diálogos es extraordinario. Y ya sé que se dice siempre, lo único que yo quisiera decir es que, como dijo Sócrates, ¿no? Es verdad. Es que es verdad lo que estoy queriendo decir. Bueno, voy a intentar compartir la presentación con un poco de miedo porque, dadas las dificultades que hemos tenido antes y que tuvo antes el profesor Monclús, pues espero que esto pueda funcionar mejor. Creo que sí. Ahora lo que ocurre es que la tengo en otra pantalla. Voy a ver si logro, disculpad un segundo, llevármela al ordenador para... Bien, vamos a ver. No sé si me estáis viendo adecuadamente. Lelia, que es la cara que veo, por favor. ¿Sí? Bien. Bueno, pues si os parece, vamos adelante. Perfecto, vamos adelante. Bueno, yo tengo que dar las gracias realmente también a los participantes, porque la verdad es que he elegido, y lo hice conscientemente, un título de ponencia francamente obvio. Y es que para una comunidad de gente especializada en comunicación interna, pues hacerles esta pregunta de ¿puede tener éxito una estrategia organizacional que no sea compartida por los empleados? Pues francamente es de una obviedad bastante, casi diría que insultante, ¿no? Lo que pasa es que yo espero pasar de la obviedad a la provocación y de la provocación también a la autocrítica, porque creo que no basta en ocasiones con lo que los demás debieran hacer, sino también con lo que nosotros mismos tendríamos que hacer mejor. Y desde luego, escuchando al profesor Monclús, me he quedado con tres palabras críticas para mí: verdad, bondad y utilidad. Me gustaría poder gestionar esos conceptos también al hilo de mi propia presentación. Bueno, es obvio, evidentemente, que puede tener éxito una estrategia organizacional que no sea compartida por los empleados. Pues claro, claramente toda nuestra comunidad seguro que está gritando un no clamoroso, porque somos conscientes, perfectamente conscientes, de que son los empleados quienes con su trabajo logran la calidad de producto, logran la experiencia de servicio, logran que se cumpla o no la promesa de marca que nos diferencia o que deseamos que nos diferencie ante nuestros clientes. Son ellos, obviamente, también los que colaboran a construir o a destruir la reputación de la organización. Todo esto yo creo que es obvio para nosotros. Y si es tan obvio,
¿Por qué no están nuestros jefes hoy aquí junto a nosotros? Si esto es tan obvio, si esto es tan importante, ¿por qué hemos venido solos y no están nuestros jefes aquí? Y bueno, pues es posible que algunos de ustedes pues piensen, pues porque es que nuestros jefes son gente que solo piensa en el negocio, no en las personas, gente que no cree en que la comunicación interna en el pacto en el negocio, o todavía una reflexión pelín más sofisticada y atrevida, y es que no tiene fe en la comunicación interna. Años llevo escuchando reflexiones de este tipo de personas que tienen la responsabilidad de desarrollar la comunicación interna en sus organizaciones. Años me he topado yo mismo con estas mismas inquietudes, viendo pues cuando trabajaba por organizaciones y observaba pues cómo las reflexiones, los planteamientos, las propuestas que yo se les hacía, me escuchaban o no me escuchaban, vamos, me escuchaban y no me aplicaban o directamente no me escuchaban. Hasta que llegué yo a una conclusión y es, no hay cosa más tonta, ¿no creéis? Que un comunicador le eche la culpa al otro de no tener fe, de no creer. ¿No será que somos nosotros los que no logramos impactar suficientemente en ellos? ¿Nos escuchan cuando os hablamos de comunicación? Pues probablemente no. Y mi pregunta es, ¿y es que a lo mejor no tendrían que escucharnos? Pensemos, pongámonos en la piel del director general. A nosotros nos tiene que escuchar sobre comunicación interna. Al de comunicación externa le tendrá que escuchar sobre comunicación externa. Al de marketing sobre marketing, al de ventas sobre ventas, etc. No sigo para no aburrir, creo que me estoy explicando suficientemente. Es solo el director general, no es Superwoman ni Superman, es solo el director general. Es otra persona como nosotros. Entonces, la primera reflexión que yo creo compartir con vosotros, dado además que esta sesión es una sesión vinculada a estrategia, es, ¿no deberíamos escucharles nosotros? ¿Y escucharles sobre qué? Pues escucharles sobre, al final, el problema que ellos viven y que para nosotros es el objeto de nuestro trabajo. ¿Cuáles son las dificultades que nuestra organización tiene para lograr el desempeño esperado de las personas que la componen? Mirad, en mi experiencia, nuestros directivos no quieren hablar de comunicación interna. Sin embargo, de los que les encanta hablar es de sus problemas. Cuando nosotros somos capaces de escucharles en sus problemas y de vincular sus problemas con nuestras soluciones, las cosas empiezan a fluir mucho mejor. Por tanto, os invito a que reflexionemos en este vínculo entre estrategia de la organización, estrategia de comunicación interna, que sigamos este recorrido que creo que es un recorrido bastante simple. Debemos comprender cuál es la estrategia de negocio. Y atención, debemos comprender cuál es la estrategia de negocio. Y si me detengo en ello, lo que estoy queriendo destacar es que no siempre, cuando yo hablo con responsables de comunicación interna de distintas empresas, saben explicarme esa estrategia. ¿En qué gana tu empresa dinero? ¿Cómo lo gana? ¿Cómo lo logra? No son respuestas a las que desgraciadamente muchos de los que pretendemos dedicarnos a comunicación interna tenemos respuesta. Si nosotros no tenemos respuesta, en mi opinión, es imposible desarrollar una eficaz o adecuada estrategia de comunicación interna. Teniendo claro esto, vamos a acercarnos a nuestro ámbito. Y esta estrategia, ¿cómo impacta en el desempeño de las personas? O por decirlo más claramente, ¿qué valores y comportamientos necesitamos que nuestros empleados practiquen? O por decirlo de una manera mucho más clara todavía, ¿qué necesitas tú, director general, que las personas hagan distinto y mejor en su puesto de trabajo para lograr eso de lo que hablábamos antes? El desempeño en calidad y cantidad, el desempeño excelente, el cumplimiento de la promesa de marca, la defensa de la reputación de la organización. Ellos no saben hablar de comunicación. Yo defiendo que no necesitan, porque para eso estamos nosotros, sus profesionales de la comunicación interna. Ellos de lo que saben hablar es del negocio. Y lo que nosotros tenemos que forzarles es a que sean capaces de aterrizar qué comportamientos necesitan de sus empleados que impactan positivamente en el negocio.
En mi opinión, esta sí es una conversación que resulta irresistible para cualquier directivo. Porque ellos están sistemáticamente en la pelea entre lo que necesito lograr y las dificultades que tengo para alcanzarlo. Y seguro que en ese camino de las dificultades que tienen para alcanzarlo, unos comportamientos de los empleados distintos colaborarían de una manera muy significativa. Y por tanto, desde esta perspectiva, claramente creo que tenemos aquí un camino valioso que recorrer. ¿Cuál? Bueno, si hemos logrado concretar qué valores y comportamientos necesitamos que practiquen nuestros empleados, aquí aparecen una lista de 6 preguntas que yo creo que cuando alguien me pregunta ¿qué es un diagnóstico de comunicación interna? ¿Cómo diagnosticar la comunicación interna? Y rápidamente me empiezan a hablar de si tengo una intranet en la que la gente accede, la gente no accede. Mi intranet es todavía unidireccional porque todavía no tenemos una red social. Yo digo, pero por Dios, no me interesa nada de lo que me estás contando. A mí lo que me interesa saber es qué necesita tu organización de sus empleados para después comprender, ¿esos empleados lo conocen? ¿Lo comprenden? ¿Le dan valor? ¿Creen que es la mejor solución? ¿Quieren y sienten que pueden hacerlo? ¿Y nos creen cuando nosotros se los pedimos? Este es el ámbito que claramente configura unos empleados comprometidos. Y de esto me ha encantado la reflexión del profesor Monclús sobre el compromiso, porque es una reflexión que comparto. Le aportaré mi punto de vista un poquito más adelante. Porque esta es la base que está debajo de ese compromiso. Si yo hay algo que no conozco, no me queda más que la obediencia a la hora de aplicarlo. Si no lo comprendo, si no le doy valor porque creo que no es importante, en fin, no quiero recorrer el conjunto del camino porque yo creo que se puede entender de una forma bastante obvia, ¿no? Este es el valor que la comunicación interna aporta al negocio. Claro, si yo estoy en una gran organización, en el que tengo la suerte de que la respuesta a esos 6 puntos sea sí, pues estaré en un escenario óptimo. Porque claro, me encontraré con gente que, en primer lugar, conoce, comprende, da valor, cree que además es la mejor solución, sienten que ganan algo al hacerlo y además nos creen cuando se lo estamos pidiendo. Y por tanto estoy en un escenario óptimo. ¿Qué suele pasar? Pues que desgraciadamente ni sí ni no, sino en el medio, ¿verdad? A veces en el medio oscuro o en el medio claro, pero en todo caso no. Quiero detenerme un momento. ¿Qué ocurre? Pues sobre todo para recuperar a ese director general que no quería escucharnos sobre comunicación interna, pero que espero que sí ya nos está prestando un poco más de atención cuando hablamos de negocio. Quiero llevarle a la idea de, oye, cuando no lo conocen, ¿qué ocurre? Porque cuando no lo conocen, desgraciadamente, y esto tenemos que asumirlo, pese a todo hay organizaciones que tienen éxito. ¿Por qué? Pues porque se apoyan en otras palancas distintas. La palanca de la comunicación interna es una palanca que lo que busca es generar conversaciones comprometedoras. Hay otras. Evidentemente yo aquí cito dos. Dos que en el fondo es la misma. Podría citar más, pero probablemente todas al final se acaban concluyendo en una cosa, y es, cuando quieres lo haces y cuando no quieres yo te esfuerzo para que lo hagas. Y te esfuerzo para que lo hagas por la vía de la recompensa, te compro el comportamiento, o te esfuerzo para que lo hagas por la vía de la obediencia, el miedo. Si no lo haces te ocurrirán consecuencias muy negativas. La gestión de consecuencias. ¿Se puede dirigir una organización solo apoyándonos en obediencia y en recompensas? Digo que es lo mismo, porque en el fondo la recompensa no es gestión por consecuencias, en un sentido positivo, lo que ganas si haces, la obediencia sería en un sentido negativo, lo que pierdes si no haces. Están en el mismo mundo, por tanto. ¿Se puede dirigir así las organizaciones? Por supuesto que sí. ¿Se puede tener éxito en las organizaciones así? Por supuesto que sí. Asumámoslo, no somos imprescindibles. Lo que ocurre es que estas herramientas lo que sí son caras y poco sostenibles. Caras desde el momento en el que la recompensa tendrá que crecer, la obediencia bien gestionada puede no ser un gran problema, pero si se convierte en miedo, evidentemente esto puede darnos problema en según qué contextos de mercados laborales y según también con qué colectivos, evidentemente. Pero bueno, no he venido yo aquí a hablar de esto, básicamente de estas dos ideas. El valor de la comunicación interna, disculpad, es del no al sí.
es intentar, evidentemente las organizaciones siempre tienen un fondo de recompensa y siempre tienen un fondo de obediencia. Yo no, esto no creo que merezca la pena, por lo menos yo no lo discuto. Lo que ocurre es que cuando sobre ese fondo lo que construimos son otro tipo de conversaciones que refuerzan estos 6 puntos que tenemos aquí, lo que empezamos es a generar que la dureza que se desprende en este nivel queda claramente amortiguada. Y lo que nos encontramos es una situación en la que los empleados se pueden sentir mucho más cómodos, mucho más interesados, mucho más conscientes de lo que ganan ellos, no solo conscientes de lo que gana la empresa. Por tanto, cuando alguien nos plantea cuál es el valor que la comunicación interna aporta a la estrategia de negocio de la organización, pues es simplemente empujar, reforzar el valor de engagement a partir de dar respuesta a estas preguntas que aparecen aquí. Y de aquí me surgen varias preguntas. Una de ellas, ¿y tiene el responsable de comunicación interna respuesta para esas preguntas? Porque claro, si el director general me ha dicho nuestro reto es reducir los tiempos de atención de los clientes, etcétera, bueno, bien, los empleados lo conocen, lo comprenden, claro, pero ¿y yo cómo sé si los empleados conocen esas estrategias y le dan valor a esas estrategias? ¿Cómo yo sé eso? Os dije que de la provocación pasando por la autocrítica, ¿cuánto tiempo de nuestra jornada de trabajo dedicamos a escuchar a nuestros públicos? La función de comunicación interna no es solo una función de hacer, es una función de comprender para hacer. ¿Cuánto tiempo dedicamos a comprender? ¿Cuánto tiempo dedicamos a escuchar a nuestros empleados para poder darnos respuestas a estas preguntas? Y escuchar a los empleados no significa contratar a consultoras, por cierto, como la mía, y por ahí están mis datos, para que hagan estudios. No. Significa también estar dentro de la organización, cerca de los empleados, cerca de los distintos colectivos, para poder comprender si la gente realmente lo conoce, lo comprende, le da valor, cree que es una buena solución, sienten que ganan algo con hacerlo, que en el fondo da igual, ¿qué más da? Y sobre todo, bueno, sobre todo, todas son muy importantes, está también. Y además nos otorgan credibilidad cuando se lo pedimos. Debajo de esto hay una palabra, la palabra es liderazgo, como creo que es obvio, ¿no? Entonces, todos estos puntos son los puntos que tienen que hacernos reflexionar a nosotros para poder hacer un buen desempeño de comunicación interna. Recapitulando, he dicho hasta ahora. Creo que no se puede hacer una estrategia de comunicación interna si no tenemos claro cuál es el negocio de la organización, las claves que defienden el negocio de la organización. Añado ahora, no podemos hacer una buena comunicación interna si no dedicamos tiempo, si no logramos, dedicamos tiempo a escuchar como condición imprescindible para tener una comprensión de cómo está nuestra gente y dónde están los problemas que obstaculizan la percepción de compromiso de nuestra gente. El doctor Elis Monclús decía algo antes con lo que estoy totalmente de acuerdo. El compromiso es un concepto mutuo, absolutamente de acuerdo. Lo que ocurre es que efectivamente es un compromiso diferenciado, porque claro, el compromiso que la empresa necesita de los trabajadores no es igual que el compromiso que los trabajadores necesitan de su empresa. Pero esa es una reflexión mutua que como no la entendamos como algo mutuo, no funciona. Se queda en palabras vanas y vacías. Porque debajo del término compromiso está otro término para mí más importante, que es el término querer. Si yo quiero, me comprometo. Si no quiero, no me comprometo. Simplemente, y perdonadme que vuelva atrás, busco mis recompensas u obedezco las imposiciones, porque no me queda más remedio. Entonces, desde esa perspectiva, lo que estoy planteando como el segundo de los retos, el primero era comprender el negocio, y os recuerdo que esta es la jornada que dentro del Congreso tenemos dedicada a estrategia. ¿Cómo nos vamos a alinear en la estrategia si no somos capaces? Y disculpad que me ponga un poco vehemente en este punto, pero es que desgraciadamente lo observo cuando dialogo con algunos de mis clientes o de mis potenciales clientes y observo que me hablan de la intranet y no me hablan del flujo económico que sostiene esa organización.
Bueno, pues como os decía, ese es el primero de los retos. El segundo es claramente comprender cómo es nuestra gente, para comprender cómo están las debilidades que, repito, estos 6 puntos son, las debilidades que obstaculizan el compromiso de la organización. Estas, evidentemente, son las debilidades leídas desde comunicación interna, que es el tema que nos une hoy aquí. Si lo leyéramos desde otras perspectivas, pues nos aparecían otro tipo de preguntas distintas. Y antes de seguir, voy a hacer un pequeño paréntesis para aclarar que cuando yo hablo de negocio, cuando hablo de business, me estoy refiriendo también a las ONGs, a las organizaciones gubernamentales de servicio, etcétera. Todas las organizaciones trabajan para el logro de una misión, sea esa misión la que sea: vacunar niños en África, cuidar el medio ambiente o ganar mucho dinero cotizando los primeros en bolsa. Sea esta la misión que sea, la comunicación interna lo que pretende es estimular el compromiso de las personas que trabajan en esa organización al logro de eso que, simplificando, estoy llamando negocio, pero que, como os digo, incluye todos estos, bueno, los otros negocios, dicho sea en el mejor de los sentidos, que puedan desempeñar otro tipo de perfiles u otro tipo de organizaciones. ¿Y escuchar por qué? Pues mirad, porque a veces nos creemos, los que hacemos comunicación interna, que vivimos en una situación de monopolio. Claro, evidentemente nosotros gestionamos la única intranet que hay en la organización. Normalmente gestionamos, pues eso, si hay una red social, somos los que gestionamos las comunidades, etcétera, de esta organización. Si hacemos una revista en papel, una newsletter, lo que sea, comunicados, pues en general nosotros, bueno, con matices en algunos casos, pero en todo caso la dirección parece que es la única que es capaz de emitir este tipo de cosas. Es cierto que luego hay otros emisores, a lo mejor los sindicatos, la representación laboral, etcétera, pero bueno, en esa perspectiva parece que nos sentimos un poco como los únicos portavoces internos de la organización. Y no es verdad. Y no es verdad. Porque frente a este relato que nace del negocio y que trabaja alrededor de estos puntos, pues están las propias personas, con sus percepciones y sus expectativas. Y algo que para mí, esta es la página de la humildad, la página de la humildad. Lo que no podemos olvidar es que el empleado tiene múltiples fuentes de información a su alcance. Y desde luego no somos ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. No sé en qué lugar estaremos, porque eso dependerá en cada organización. Sí sé cuál es la primera. La primera son mis propias vivencias. Las 8 horas, por utilizar un tópico de una jornada laboral estándar, probablemente tópico pasado, pero bueno, en todo caso, un tópico de una jornada laboral estándar. Las 8 horas de experiencias personales que yo acumulo en mi puesto de trabajo, ¿cuánta información no me da sobre lo que ocurre en la organización? En comunicación interna, amigos, no hay receptores pasivos. Nosotros les vemos como receptores pasivos porque emitimos comunicados y ellos pretendidamente los leen. Nuestras personas están inmersas en continuas conversaciones. Aquí he querido yo representar algunas de ellas. Lo que converso con mi jefe, fundamental. Lo que observo en la realización de mi tarea, como os decía antes. Lo que dialogo con mis compañeros. Lo que escucho a los clientes o en mi entorno interpersonal sobre mi empresa, sobre todo si son compañías comerciales o compañías que tienen una gran importancia dentro de la comunidad local en la que actúan y por tanto pues la gente habla de ellas. Pero por supuesto lo que cuentan también otros agentes interesados, los sindicatos u otros. Lo que, si mi empresa es una empresa notoria en la comunidad, lo que puedo leer en los medios de comunicación sobre mi empresa. Y hombre, sí, por supuesto, pero aparecimos al final en una lectura interesada. Si lo hubiera leído para acá, hubiéramos aparecido antes. Pero verdad que si tuvierais que dividir 100 puntos entre todas estas fuentes en vuestra organización, ¿no seríamos los primeros? No me refiero de cara a enterarme de cuál es el plan estratégico de la empresa, pero por Dios, si yo soy un empleado, o sea, a mí eso me interesa muy poco. Yo lo que estoy buscando, porque mi compromiso no nace del plan estratégico, no seamos ingenuos. Mi compromiso nace, y aquí desde luego vuelvo a referirme al Monclús, esa percepción de relación equilibrada. Y esa percepción de relación equilibrada nace de todo esto y desde luego de muchas más cosas. Entonces, cada persona, por la suma de los impactos, de todos estos impactos, se hace su propia percepción de cómo le va a la empresa, de qué es lo que ésta valora, realmente qué es lo que es importante o no es importante, y lo que es más importante, al final, qué es lo que yo puedo esperar de esta empresa, en qué esta empresa me puede ayudar a mí a lograr mi logro personal, que puede ser
comprarme una casa, mantener a mis hijos, crecer profesionalmente, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Y de todo esto, evidentemente, será donde nazca el compromiso. Pretender jugar al compromiso unidireccional. Bueno, el profesor Monclús hablaba antes de la comunicación persuasiva vinculada a la herética socrática. Yo es que simplemente le añadiría, desde con muchos menos conocimientos y de una manera mucho más directa, yo lo que diría es que en comunicación interna la mentira no funciona. No funciona. ¿Por qué? Pues porque es que la relación se mantiene con los empleados. Yo claro que puedo engañar, hacer persuasión seductora, mentirosa, con mis empleados un día, pero ¿qué ocurre el lunes? Y el martes, y el miércoles, y el jueves. ¿Cuándo no me van a ver? Las ventas en mi compañía están bajando, pero yo no lo digo. Yo, mi discurso oficial, digo que somos una compañía de éxito. ¿Cuántos en mi compañía no saben que las ventas están bajando? ¿Lo saben los de ventas? ¿Lo saben los que instalan los equipos que vendemos? ¿Lo saben los que lo fabrican? Todos lo saben, a partir de las dos fuentes que os hablaba antes, las vivencias y las conversaciones con sus otros compañeros. Por tanto, cuando el profesor Monclús hablaba antes de verdad, bueno, la palabra verdad a mí me da un poco de miedo de reconocerlo, pero he de estar de acuerdo. Claro que tenemos que trasladar una versión de la realidad que sea creíble para mis empleados, porque no estamos solos, perdonad que vuelva hacia atrás, no estamos solos, hay muchas conversaciones en marcha, nosotros solo gestionamos un trocito pequeño de esa gran conversación global y desde luego, como lo que este señorito que está aquí no perciba por aquí le suene en términos de verdad, difícilmente va a funcionar. Evidentemente, él hablaba además de verdad, bondad y utilidad. Yo lo recupero en el sentido de que para mí bondad en este contexto significa el percibir que estoy en una compañía que empuja en una dirección que es positiva y favorable para la compañía, pero también para mí. Y utilidad porque es que si no, no me sirve de nada, es obvio, con lo cual ahí tengo que estar desde luego de acuerdo. Por tanto, espero que quede claro y a mí me gustaría cuando me decían cómo vincular la estrategia de negocio con la estrategia de la organización. Pues primero comprendiendo la estrategia de negocio, que no es obvio, y en segundo lugar claramente escuchando a los empleados, porque si no les escuchamos no les comprenderemos, porque a las personas se les impacta desde sus supuestos, no desde los nuestros. Porque para ser eficaz necesitamos informar a la gente, sorprenderles, serles útiles, crear espacios de participación e intentar que actúen. Y para todo ello les podremos impactar si les hemos tenido en cuenta. Por tanto, y ya a modo de conclusión y hoy agradeciendo que estamos logrando que el programa vaya por delante de su tiempo y yo desde luego no quisiera colaborar a ello, os planteo esta secuencia como en 6 pasos. El primero de los pasos, ya lo dije, comprender la estrategia de negocio. El segundo de los pasos es dialogar con la dirección de la organización para comprender cómo impacta esa estrategia de negocio en los valores y en los comportamientos que necesitamos de los empleados. En tercer lugar, escuchar. El seguimiento continuado de todas esas conversaciones que rodeaban a este pobre hombre que estaba en un puesto de venta en una caja de un supermercado, para comprender el conjunto de las conversaciones, el impacto que todas ellas tienen, porque comprendiendo a las personas será como podamos impactar sobre ellas. Yo no creo en la persuasión, yo creo en la influencia, pero una influencia que siempre es mutua, porque antes de decirte nada, daos cuenta que de momento todavía no he puesto a la comunicación interna a informar, a contar, a montar shows, eventos, etcétera. No, 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 de momento estoy callado. Estoy callado comprendiendo el negocio, comprendiendo a los empleados, bueno, comprendiendo el negocio y cómo impacta en los empleados, después comprendiéndoles a ellos mismos, después dialogando con la dirección sobre por qué ese compromiso que buscamos a lo mejor no es un compromiso que los empleados sienten como un compromiso mutuo o compartido. Y a partir de eso, poder acordar una estrategia de gestión, que fijaos que no he puesto una estrategia de comunicación interna, porque somos un trozo de algo más grande. Somos un trozo de una auténtica estrategia de gestión del desempeño dentro de la cual nosotros, evidentemente, gestionaremos el ámbito vinculado a la comunicación. Pero hay otros. O no hablamos del estilo de dirección,
o no hablamos de los sistemas de compensación, o no hablamos de los sistemas de desarrollo, porque me vais a perdonar, pero a los empleados les importan más estos que no nuestra comunicación. Por tanto, tenemos que hablar de todo ello conjuntamente para tener una estrategia integrada, que evidentemente tendremos que desplegar, claro que sí. Aquí vino el hacer, pero fijaos que para llegar al hacer hemos tenido 4 puntos de pensar. Bueno, una comunicación interna que trabaja para estos 4 objetivos, que la gente conozca, que la gente comprenda, que la gente se comprometa, porque la gente puede participar. Y evidentemente teniendo siempre muy presentes estos 4 criterios, y es, ¿nuestras acciones de comunicación alcanzan a todo el mundo? Porque esto no es obvio, porque hablamos con mucha ligereza de la digitalización, pero me temo que no siempre la digitalización nos está permitiendo llegar a los empleados que no tienen ordenador en su puesto de trabajo, que son muchos y que además, curiosamente, son los que tienen una relación más directa con los clientes o con el producto que fabricamos, lo cual tiene bastante gracia. Como los 2 colectivos que de alguna manera más necesitaríamos para lograr aquello que decíamos en la transparencia 3, después de haber gritado que por supuesto que no es posible implantar una estrategia si los empleados no la comprenden, bueno, pues si nos dejamos a la gente de las operaciones, si nos dejamos a la gente de que está en las tiendas vendiendo, si nos dejamos a la gente que está en las fábricas, caramba, bueno, pero en todo caso quede aquí ese recuerdo de que la cobertura no es algo obvio, igual que no lo es la penetración, porque podemos estar publicando muchas cosas, pero las leen, nos creen y sobre todo les animamos a hacer algo con ello o simplemente les estamos condenando una vez más a la pasividad. Y todo ello, por supuesto, siguiéndolo. Pero no siguiéndolo porque nuestros jefes sean unos escépticos y quieran conocerlo. No, no, no. Los que tenemos que exigir el seguimiento somos nosotros mismos, porque si no, no podemos gestionar. ¿Qué logramos? ¿Qué impacto tiene lo que hacemos? ¿Logramos la penetración adecuada? ¿Logramos la aceptación de nuestras acciones? ¿Cómo impactamos en esos valores y en esos comportamientos que deseamos? Bueno, hasta aquí mi reflexión. Básicamente deciros simplemente que tengo a vuestra... Si accedéis a este link que está en la documentación y que yo desde luego trasladaré a la organización, pues puedo compartir con vosotros un libro que alguno yo creo que ya lo conocéis, que hemos publicado recientemente desde Estudio de Comunicación, donde unamos pues toda la experiencia sobre comunicación interna que hemos elaborado a lo largo de estos ya más de 30 años, desde luego una experiencia que ha cambiado mucho de cómo empezamos a cómo estamos ahora en comunicación interna, pues de los distintos países en los que estamos presentes. Y por mi parte, nada más. Quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta que me podáis hacer en este momento o, por supuesto, pues después, porque por algo esta comunidad se llama Dialogus, pues para que sigamos con el diálogo el tiempo que sea preciso. Muchísimas gracias a todos e insisto, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, doctor Pablo Gonzalo Molina. Qué grato escucharle, qué grato escuchar sus reflexiones que nos orientan. Estamos atentos en este instante a quienes nos acompañan a nivel interno, a quienes están en los chats de WhatsApp, a quienes están en el chat de Telegram y a quienes están conectados, por supuesto, por YouTube, que es nuestro canal formal para transmitir el evento. Por favor, déjennos saber a través del chat no solamente desde dónde se conectan, sino sus preguntas. Vamos a leer alguna de las impresiones, doctor Pablo Molina, si nos los permite. ¿De acuerdo? Claro. Paola Miño Quintero nos está saludando. Tatiana Sepúlveda, excelente conclusión. Muchas gracias por el conocimiento. Muy importante conocer la organización y escuchar a las personas. Pedro Soto nos hace una pregunta. ¿Por qué se ha establecido en alguna de las organizaciones y profesionales de comunicación ese buenismo de necesidad de comunicar a los empleados cuando no se ve ningún objetivo o fin para la comunicación interna? Bueno, esta es una pregunta que probablemente merecería otra exposición y es ¿por qué alguien cree que son las buenas noticias las que motivan y las malas noticias desmotivan? Yo no creo en esto.
y no creo en este buenismo, que entiendo que es por donde va la pregunta que realiza esta persona, que a veces contamina la comunicación interna y que hace que en unas situaciones, digamos, que solo hablamos de los despidos cuando ocurren, pero curiosamente antes de los despidos no hemos hablado de que el negocio no iba bien, de que teníamos dificultades en las ventas, etcétera. No, hemos llenado nuestros canales de otro tipo de cuestiones. Francamente creo que tenemos, y recordaría aquí de nuevo al profesor Monclús con su exigencia de verdad, de bondad y de utilidad. Desde luego, si no somos verdaderos, lo que ocurre es que si no somos verdaderos, lo que somos ineficaces e inútiles. Porque, insisto, los empleados tienen otros canales para conocer lo que ocurre en la organización. Vale, evidentemente, si no somos verdaderos, lo que tampoco somos bondadosos, porque lo que estamos entonces es engañando, teniendo entretenida a la gente hasta que llegan los malos tiempos. Y, por supuesto, si no valemos para los malos tiempos, ¿dónde queda el criterio de utilidad que planteaba el profesor? Creo que tenemos que hacer desde la humildad una reflexión de reconocer que no hacemos comunicación interna para informar, hacemos comunicación interna sobre todo para dar sentido. El profesor Monclús ha dicho una frase que me ha encantado y que no conocía. Creo que hablaba que un periódico es una nación hablándose a sí misma. Eso es la comunicación interna. Somos los gestores de una conversación, de un grupo humano que se habla a sí mismo. ¿Y se habla a sí mismo para qué? Para explicarse, para darse sentido y para darse foco. Tenemos por acá dos preguntas, profesor, doctor Gonzalo. ¿Cómo hacer que comprendan que es fundamental para el cumplimiento de los objetivos? Es una de ellas. Y a través de nuestros canales internos nos preguntan, ¿cómo hacer si el individuo ha perdido la fe completa en la organización? Bueno, yo sobre la primera, yo tengo, digamos que lo único que puedo hacer es reiterar el contenido de mi propia presentación. Hablemos del negocio porque ambas partes, no solo la dirección, también los empleados claramente están interesados en ese tema. La dirección porque necesita desarrollar ese negocio, los empleados porque son perfectamente conscientes de que son en ese negocio donde ellos obtienen la sostenibilidad de su empleo y las posibilidades de carrera. Con lo cual, por ahí el primero de los ámbitos. Y sobre el segundo, yo lo que creo es que lo que tenemos que reflexionar muy bien es por qué ha ocurrido eso. O sea, ¿qué hemos hecho? Creo que los comunicadores necesitamos claramente partir siempre de la autocrítica. Cuando no logramos influir, cuando no logramos convencer, cuando hay gente que está en el descrédito, ¿qué ha ocurrido en esa organización para ello? El espíritu forense del que nos hablaba el profesor Monclús hace un ratito. Y desde ese espíritu docente interrogarnos sobre qué podemos empezar a hacer distinto, empezar a hacer mejor y lentamente ir construyendo esa estrategia. Desde luego, lo que no sirve es las actuaciones que le han llevado a esas personas a la pérdida absoluta de crédito en la organización, que sigamos perseverando en ellas. Muy bien, profesor, si nos permiten, tenemos por acá una última pregunta. Saludamos a todos los que están conectados, nos saludan desde México, desde Perú, desde Argentina. La pregunta que nos hacen es si se tiene un modelo de comunicación validado, un modelo de comunicación interna validado. Bueno, francamente creo poco en los modelos y creo más bien en las reflexiones que acompañan a la dirección de la organización para que vayan interiorizando su proceso de comunicación. La verdad es que, a ver, depende de lo que denominemos modelo. Si nos vamos al libro que os citaba antes, seguramente alguien podría considerar que detrás de eso hay un modelo. Bien, yo quizá porque en su momento pues hice estudios vinculados a epistemología y a, digamos, a conocimiento científico, no me atrevo a calificarlo como tal, sino más bien a lo que es un puro proceso de reflexión que he intentado resumiros en la presentación, y es, partiendo del negocio, dialogar sobre la empresa, sobre las personas, con la dirección, sobre las personas en el negocio, y a partir de ahí, escuchando a los empleados, hacerse ver qué les une y qué les distancia, y ubicar la comunicación interna, reforzando lo que les une e intentando minimizar las distancias. No me atrevo a calificarlo como modelo, es simplemente hasta donde he llegado.
Muchísimas gracias, doctor Gonzalo Molina, por estar acompañándonos el día de hoy en el quinto Congreso Iberoamericano de Comunicación Internas. Para nosotros, los miembros del Team Diálogo UCI y los miembros del comité organizador del CONCIT 2020, realmente ha sido muy grato contar con su presencia. Sabemos que son 4 días intensos y que vamos a estar cada vez integrando. Dejamos con ustedes a nuestra maestra de ceremonia y les reitero, profesor, en nombre de todos los miembros de nuestro equipo, nuestra gratitud. Y la mía. Muchas gracias a todos. Adiós. Agradecemos al doctor Pablo González